Tribunal Constitucional entra en sesión, vista de la causa rol 2982, requerimiento de inaplicabilidad presentado por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura respecto a los artículos 5º, inciso segundo y 10, inciso segundo de la ley número 20.285 sobre acceso a la información pública. Tiene la palabra la señorita relatora Pilar Arellano. Muchas gracias, señor presidente. El ya identificado requerimiento de inaplicabilidad se ha interpuesto para que el pronunciamiento respectivo surta efectos en el proceso sobre reclamo de ilegalidad interpuesto por Senapesca en contra de la decisión de amparo número C1125-15 del Consejo para la Transparencia, que actualmente se sustancia por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, bajo el rol número 2118-2015. Cabe precisar que a dichos autos se acumularon los autos rol número 11.119-2015, sustanciados antes ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en atención a que en ellos la Sociedad Salmón Chile Asociación Gremial impugnaba idéntica resolución del Consejo. En cuanto al conflicto de constitucionalidad planteado por el requerente, este consiste en determinar si es constitucional o no el que, por aplicación de las disposiciones reprochadas, deba ser pública y accesible toda clase de información que obra en poder de la Administración, en la especie que deban ser públicos los correos electrónicos intercambiados entre el director nacional de Senapesca y los representantes de Salmón Chile, Asociación Gremial. Lo anterior, por cuanto a juicio del requerente, ello vulneraría los artículos 6, 7, 8 y 19, numerales 2, 3, 4, 5 y 26 de la Constitución. A efectos de fundar su requerimiento, el requerente se refiere a los hechos relacionados con la gestión judicial invocada para luego exponer las argumentaciones en derecho que sustentan las infracciones constitucionales que denuncia. En cuanto a los hechos, expresa el efecto que en el mes de abril de 2015 recibió una solicitud de acceso a la información por la que don Cristian Arroyo requería copia de diversas comunicaciones entre el director nacional de Senapesca y representantes o altos ejecutivos de Salmón Chile, a saber, de documentos en que constaran reuniones entre ellos, del listado de llamados entre ellos registrados y de los correos electrónicos que intercambiaran entre los años 2014 y 2015. Senapesca, luego de consultar a Salmón Chile, en calidad de tercero cuyos derechos podrían resultar afectados, entregó la información solicitada salvo la referida a los correos electrónicos, pues este último se opuso a ello. Entonces el señor Arroyo dedujo amparo ante el Consejo para la Transparencia, el que lo acogió, ordenando entregar los correos electrónicos consultados. Frente a ello, se dedujo reclamo de legalidad ante la Corte de Apelaciones. En cuanto al derecho, se argumenta respecto de las siguientes infracciones constitucionales. 1. Infracción del artículo 8, inciso segundo. Sobre este punto, luego de citar ideas relevantes que ha expuesto esta magistratura en su jurisprudencia, el actor concluye que la aplicación de la norma constitucional implica que no es pública toda información que obra en poder de la Administración, como indican los preceptos cuestionados. Solo son públicos los actos y resoluciones de órganos públicos, así como sus fundamentos y procedimientos atingentes, en la medida que exista un acto administrativo dictado que se encuentre en el expediente administrativo correspondiente y que constituya el mismo o sirva de base a un acto administrativo terminal que produzca efectos jurídicos. Por lo tanto, los mensajes electrónicos no constituyen información pública a la luz de la Constitución, toda vez que no poseen la naturaleza de actos o resoluciones conforme a la Ley 19.000, número 10.880. Tampoco pueden considerarse fundamentos o documentos que sirvan de complemento directo o esencial a un acto o resolución, pues en el caso sublite, estos correos no son la base ni son esenciales para la dictación del acto en ejercicio de una potestad pública. Ni siquiera estos correos constan en un expediente administrativo para tales efectos. Simplemente se trata de comunicaciones personales que no reemplazan actos administrativos, dentro de las cuales se encuentran también las comunicaciones informales que están cubiertas por el privilegio deliberativo de la autoridad o funcionario. 2. Infracción de los artículos 6 y 7 de la Constitución. En lo medular, expone que ello se debe a que ninguna de las normas de la Ley de Transparencia entrega al Consejo la atribución para interpretar que las comunicaciones enviadas y recibidas a través de correos electrónicos institucionales por los funcionarios públicos constituyen información pública, levantando concomitantemente el secreto o la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. 3. Vulneración de los derechos reconocidos en los numerales 4 y 5 del artículo 19 constitucional. Se precisa el efecto que no solo son titulares de los derechos a la vida privada y a la inviolabilidad de las comunicaciones los representantes de Salmón Chile, también lo son los funcionarios públicos como su director nacional, en atención a que la Constitución reconoce una amplia titularidad de los derechos,
En la especie, los correos electrónicos son un tipo de comunicación privada cuya inviolabilidad asegura la ley fundamental al manifestar una forma de comunicación de carácter personalísimo y por lo tanto deben estar protegidos por el derecho a la vida privada. Sobre este punto, recuerde que cabe caracterizar como comunicación privada, según las diversas fuentes del estudio del derecho constitucional, historia, doctrina y jurisprudencia, a aquella en que el emitente escoge de manera singularizada a quien la recibe, sin el ánimo de que otro se entere de la misma, cuestión que se da en los correos electrónicos. Así, ha de distinguirse entre el continente y el contenido, centrándose en la protección de la garantía constitucional en este último, pues no se recuerda la inviolabilidad de un mensaje porque éste haya sido o no enviado desde un correo institucional por un funcionario, sino que por la intención de publicidad o de privacidad del mismo. Por lo demás, las pocas excepciones que hay de vulneración del derecho a la privacidad o de limitación se refieren a la intromisión en la vida privada durante procesos judiciales. Por consiguiente, la entrega por parte del Consejo de los correos solicitados vulnera el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y de la esfera privada del director nacional de Cernapesca. 4. Infracción del derecho resguardado en el numeral tercero del artículo 19 constitucional. A lo anterior se genera por cuanto la ley de transparencia no contempla un procedimiento racional y justo para restringir aquellos derechos. En efecto, no entrega parámetros para que la autoridad administrativa distinga qué es de contenido público y qué es de privado. 5. Infracción del derecho asegurado en el numeral 2 del artículo 19. Se vulnera este derecho desde el momento en que se ordena la publicidad de los correos de un jefe de servicio tan solo por tratarse de un funcionario público, a diferencia de lo que ocurre con quienes pueden desempeñar similares funciones en el sector privado. 6. Infracción del numeral 26 del artículo 19 se produce por todo lo ya explicitado. Observaciones al requerimiento. Por presentación de Fojas 309, el Consejo para la Transparencia solicita el rechazo de la acción de autos en base a los argumentos que se sintetizan a continuación bajo los siguientes 9 puntos. Primero, el requerimiento no puede prosperar, por cuanto las disposiciones reprochadas se ajustan a la Constitución desde el momento en que establecen que las hipótesis de publicidad están sujetas a causales de reserva previstas por la Constitución. En efecto, los preceptos impugnados no disponen la regla de publicidad absoluta. Solo consagran que la información es potencialmente pública en caso de no configurarse una de las causales de reserva de la información contempladas en el artículo 21 de la Ley número 20.285. Y si la especie concurre en una causal, es un juicio de legalidad que debe efectuar el juez del fondo. 2. Tampoco puede prosperar el requerimiento en atención a los literales A, C y D del artículo 11 de la Ley de Transparencia, los que, al no ser censurados por inconstitucionalidad, quitan el carácter de decisivo a las disposiciones reprochadas. Vale recordar que estos consagran los principios de relevancia, apertura y máxima divulgación de la información. En su virtud, también pasan a ser públicos los correos electrónicos requeridos, indica el Consejo. A lo anterior, se agrega que también puede solicitarse información respecto a sus correos en atención al derecho de acceso a la información, reconocido en los artículos 8 y 12 de la Constitución Política, así como en el artículo 5, inciso 2 de la misma, en relación con el artículo 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 3. Para el rechazo del requerimiento ha de considerarse que el Tribunal Constitucional sostiene que lo protegido no es el continente de la información, esto es su soporte, sino que el contenido, es decir, la naturaleza de los datos que comprende una comunicación. En coherencia con lo anterior, el Consejo dispuso la publicidad de los correos solicitados en la medida que dice en relación directa con el ejercicio de las competencias del Director Nacional de Cernapesca. 4. No se infringe el artículo 8 del Código Político, pues las disposiciones reprochadas constituyen un lícito desarrollo de su contenido. Lo anterior se comprende a cabalidad si se tiene presente el alcance del derecho de acceso a la información, tanto en base a su reconocimiento constitucional y en pactos internacionales, como al contenido que se le ha dado en el derecho comparado. 5. No se vulneran los artículos 6 y 7 constitucionales, por cual el Consejo, al resolver los amparos, es competente para determinar la concurrencia de las causales de reserva, actúa previa investidura de sus integrantes y conforme al procedimiento establecido por la ley. 6. No se infringen los derechos a la privacidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Al respecto, se tiene presente que se admiten las limitaciones legales de estos derechos en miras a proteger un bien jurídico superior, conforme a lo cual se deja fuera del ámbito de la vida privada a aquellos datos que acarrean repercusiones para la vida social.
Valga por lo demás destacar que el derecho a la inviolabilidad se refiere a comunicaciones privadas y no de naturaleza pública. A su vez, hay que se destaca para autorizar la entrega de información. No es el artículo 19 constitucional. Ello atendido que la ley de transparencia contempla un proceso justo que respeta el principio de bilateralidad de la audiencia para tramitar una solicitud de información, tanto sea administrativa como judicial. Octavo, no se infringe el numeral 2 del artículo 19 constitucional por cuanto, como se señaló, los funcionarios públicos tienen asegurado el derecho a la privacidad, pero en el ejercicio de su función pública, ésta tiene una esfera más reducida. Y noveno, por lo mismo y por todo lo anterior, no se vulnera el numeral 26 del artículo 19 constitucional. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por la requerente, Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, alega el abogado Jessica Fuentes, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alego por el Servicio Nacional de Pesca en este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Como bien se ha mencionado en la relación, esta impugnación se hace a los artículos 5, inciso segundo y 10, inciso segundo de la Ley 20.285, en cuanto son preceptos legales que extienden, amplían el concepto y lo perseguido y los objetivos perseguidos por el artículo 8 de la Constitución Política de la República en términos de acceso a la información pública. Tal como lo señala el artículo 8 de la Constitución Política de la República, lo que es público y respecto de lo que existe derecho de acceso a la información es respecto de los actos y resoluciones de los órganos públicos, así como sus antecedentes, fundamentos y los procedimientos que les sirven de antecedente. No así cualquier información como es sostenida o como es ampliada a través de la Ley 20.285 mediante los preceptos legales que estamos impugnando. Por lo tanto, la impugnación de inconstitucionalidad es esta ampliación o esta extensión inconstitucional que se hace del concepto de información, dándole el carácter de pública, contrariando expresamente lo que señala el artículo 8 de la Constitución. Nosotros estimamos que la aplicación de la interpretación que está haciendo el Consejo para la Transparencia de la norma impugnada en el caso concreto referido a los correos electrónicos del Director Nacional del Servicio Nacional de Pesca, lo que hacen es afectar garantías constitucionales, particularmente o principalmente la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, el derecho a la vida privada, la igualdad ante la ley, el hecho de que no pueda existir una discriminación arbitraria, particularmente tratándose de titulares de derechos fundamentales, la reserva legal, en términos de que con ocasión de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, se establece específicamente en el artículo 19, número 5, que la ley debe establecer los casos y las modalidades conforme a las cuales se puede afectar las comunicaciones privadas, cosa que no hace la ley 20.285, porque lo que se está pretendiendo es que por la vía de una interpretación amplia del concepto de información, que a su vez amplía el ámbito de información pública, se llegue a determinar que hay una cierta especificidad en la forma como se afecta la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Asimismo, entendemos que se afecta el derecho en su esencia, porque por el solo hecho de que sea un intercambio de mensajes entre un funcionario público y personas pertenecientes al ámbito privado, se convierte entonces el correo electrónico en información pública, cosa que es, al menos desde el punto de vista constitucional, al menos desde el punto de vista de la doctrina y la jurisprudencia vigente, absolutamente contrario a la norma constitucional. Por lo tanto, me quiero referir a estas impugnaciones en forma más específica. En primer lugar, el sentido de la garantía de las comunicaciones, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. La comunicación privada se define por el intercambio de mensajes entre personas específicas, donde el destinatario es una persona en particular y porque esa comunicación no está destinada al conocimiento público. Eso es una comunicación privada, independientemente del soporte, independientemente de los medios que se utilicen, aún así siendo medios proporcionados por el sistema público. En este caso, nosotros invocamos en nuestro requerimiento que no tan solo hay una interpretación en este sentido, tanto por este excelentísimo tribunal, sino que también por la Corte Suprema y además en el ámbito de intercambios, incluso en el sector privado, el hecho, por ejemplo, de que
se provean medios en el ámbito privado, por ejemplo, a nivel laboral privado, los medios para que el trabajador pueda disponer de una comunicación privada, eso igual hace inviolable la comunicación privada. No vemos por qué respecto a un funcionario público esto tendría que ser diferente, e insisto, hay jurisprudencia de este excelentísimo tribunal que acoge efectivamente la titularidad de los derechos fundamentales por parte de los funcionarios públicos y particularmente respecto de la inviolabilidad de la comunicación privada. El hecho que se produzca un intercambio de correos entre el director nacional del servicio y un particular no transforma, como decía anteriormente, esa sola circunstancia no transforma la información en pública. Acá se está olvidando que lo que es relevante es salvaguardar ciertas garantías. Nosotros reconocemos que el derecho al acceso a la información pública es relevante para el desarrollo de un sistema democrático, pero así también es un principio fundamental de nuestro sistema democrático el respeto a las garantías fundamentales, y las garantías fundamentales no reconocen distinción entre personas humanas. Son titulares de los derechos fundamentales a partir del artículo 1, inciso 1 de la Constitución, todas las personas, y eso incluye a los funcionarios públicos. En tercer lugar, la información que señala el artículo 8 es aquella información que sirve de respaldo a una decisión, porque la Constitución habla de actos y resoluciones, está hablando de decisiones. Aquí, con la ampliación del concepto de información, estamos incluso llegando a una comunicación privada, excediendo absolutamente el marco de lo que es un acto o decisión. Los correos electrónicos no son antecedentes per se de una decisión de un órgano público, ni siquiera constan esos correos electrónicos en un expediente, y por lo demás, esta causa se inicia porque se solicitaron los correos electrónicos del director nacional del servicio por un año. Es un año de correos electrónicos lo que se está solicitando. ¿Qué vinculación tiene eso con actos o decisiones del director del Servicio Nacional de Pesca? ¿En qué acto o resolución se prevé la vinculación con los correos electrónicos? No existe, excelentísimo tribunal. Se invoca por parte del Consejo para la Transparencia que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano, es un derecho fundamental, y que también se encuentra consagrado tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos como implícitamente en el artículo 19, número 12 de nuestra Constitución. Sin embargo, no hay que olvidar que el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas también es objeto de protección, y bastante más antiguo, debo decir, que el acceso a la información pública. Consta en la Convención Americana de Derechos Humanos, consta en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y lo que se busca con eso es precisamente evitar que terceros tengan acceso al intercambio de mensajes que puedan tener las personas. Y ese intercambio de mensajes se fundamenta precisamente en la libertad de las personas. El Estado solo va a limitar la libertad de la persona en cuanto ello sea funcional a un bien superior. No vemos, sinceramente, excelentísimo tribunal, cómo, en este caso, el bien superior llega a permitir violentar las comunicaciones privadas. Como otro punto, quiero señalar que, en definitiva, lo que se está pretendiendo acá es que se establece una suerte de preeminencia del derecho de acceso a la información pública por sobre el derecho a la inviolabilidad de la comunicación privada. Porque si bien se sostiene que está recogido en pactos internacionales, que es funcional al sistema democrático, cede por una ley y no por la Constitución en favor del derecho al acceso a la información y en perjuicio del derecho a la inviolabilidad de la comunicación privada. Sin embargo, nosotros no podemos ser parte de esta doctrina y de esta interpretación. En primer lugar, porque los derechos fundamentales solamente pueden ser restringidos por ley. Existe en nuestro sistema doctrinario y jurisprudencialmente lo que se denomina la doctrina de los límites de los derechos fundamentales por reserva legal. Solo la ley puede afectar un derecho fundamental. Y en el caso de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, esa reserva tiene un doble blindaje. No tan solo por la reserva legal propia de todos los derechos fundamentales, sino que porque además el constituyente en esa norma específicamente señaló que debía determinarse la forma y modalidades en que debe procederse a afectar la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. En ese contexto,
es aún específica y determinada la forma en que puede llegar a afectarse esa comunicación privada. No sirve, por lo tanto, simplemente inferir que por vía de la información pública uno pudiera estimar dentro de esa información pública que también es posible afectar la inviolabilidad privada, de las comunicaciones privadas, sin una habilitación expresa, sin una habilitación que señale el caso, sin una habilitación que señale la modalidad cómo se llega a afectar la inviolabilidad de la comunicación privada de los funcionarios públicos e incluso en este caso también de los particulares, porque aquí también estamos hablando de una comunicación entre un particular y una autoridad pública. Los preceptos impugnados amplían, como había dicho anteriormente, el marco de acción que le otorga la Constitución. Lo que es público, efectivamente, es una información, pero vinculada a los actos y resoluciones y a las decisiones que toma un órgano público. Sin embargo, la Ley 20.285, si quiere ser interpretada ampliamente, y se dice que se amplía por parte del Consejo para la Transparencia, sin afectar ningún derecho fundamental, el concepto de información, a todo otro antecedente que conste en manos de la Administración, el límite, ¿cuál va a ser? Aquello que está protegido especialmente. Y aquí hay una garantía fundamental, un derecho fundamental que está protegido especialmente. Por lo tanto, el concepto de información es ampliado, porque no es el concepto de información que tiene la Constitución, pero además dentro de esa ampliación se olvida la protección de un derecho fundamental. Y esto no solamente lo dice el Servicio Nacional de Pesca, sino que esto lo ha dicho este excelentísimo tribunal en fallos que han sido emitidos con ocasión de los correos electrónicos. Puedo citar fallos 2246 del año 2012, 2153 del año 2013, 2379 del año 2013. En cuanto a la interpretación, en definitiva, que debe darse las normas, en diversos fallos se ha establecido que el mandato de publicidad establecido en el artículo 8 de la Constitución no consagra el derecho de acceso a la información, sino que más bien se encuentra reconocido implícitamente en el artículo 19, número 12, y además se ha concluido que el acceso a la información no recae sobre todo lo que hacen, realicen o tengan los órganos públicos, sino sobre sus actos y resoluciones, sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. La Constitución no habla de información, así como se señala en el fallo Rol 1990 del año 2012 de este excelentísimo tribunal. Y continúa el tribunal. El precepto constitucional se refiere entonces a la publicidad de actos y resoluciones y sus fundamentos y procedimientos utilizados, haciendo de esta forma que el artículo 5, inciso segundo de la Ley 20.285, establezca categorías de publicidad que son diversas a aquella habilitación que le da la Constitución. Nosotros podríamos plantear que eventualmente el Consejo para la Transparencia se está refiriendo aquí a una suerte de conflicto de derechos. El acceso del derecho a la información y el derecho a la inviolabilidad de la comunicación privada. Quien está llamado a resolver ese conflicto es la ley, pero no es la Ley 20.285 quien lo está resolviendo. La Ley 20.285 en ningún momento se refiere a los correos electrónicos, en ningún momento se refiere a las comunicaciones privadas. Y dado que los correos electrónicos se refieren a comunicaciones privadas, esa coordinación o esa cesión en favor del derecho a acceso a la información tendría que haberse hecho explícita por la ley. La ley no ha hecho explícito esto porque no podía hacerlo explícito, porque la Constitución no le daba habilitación para hacerlo. No le daba habilitación para hacerlo. Aquí se está interpretando una norma en forma inconstitucional contra norma explícita en nuestra Constitución. Decíamos anteriormente que el interpretar de esta manera o el pretender que el artículo 5, inciso segundo, amplíe el concepto de información de la Constitución, llegando a afectar las comunicaciones privadas, es también, en vista de este servicio, un exceso en el marco de atribuciones que tiene el Consejo para la Transparencia. El Consejo para la Transparencia tiene que adecuarse a la ley. Y la ley efectivamente habla de información, pero en ningún momento se refiere específicamente a las comunicaciones privadas.
y por lo tanto entendemos que aquí hay un exceso de parte del Consejo para la Transparencia pretendiendo en forma inconstitucional incorporar en el concepto de información las comunicaciones privadas. Y esto claramente excede el marco de los artículos 6 y 7 de la Constitución, así como también se afecta el artículo 5, inciso segundo de la Constitución en cuanto a los órganos del Estado deben promover y respetar los derechos fundamentales. Asimismo, entendemos que aquí se produce una discriminación arbitraria en contra de los funcionarios públicos, particularmente en este caso el director nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. La Constitución reconoce como titulares de los derechos fundamentales sin distinción alguna a toda persona humana. Y en este caso se está cometiendo una arbitrariedad al determinar que un funcionario público no tiene derecho a la protección de su comunicación privada. En este caso estamos en presencia entonces de un actuar arbitrario, de un actuar que no tiene sentido, de un actuar caprichoso al pretender involucrarse o intervenir las comunicaciones privadas sin que exista una habilitación legal a tal efecto. En definitiva, la ley, cuando va a afectar derechos fundamentales, tiene que fundarse, o al menos tiene que pasar el test de la proporcionalidad. La medida que se adopta por la ley tiene que ser adecuada a un fin público. La medida que se adopta por la ley debe ser necesaria y además debe afectar en lo menos posible la garantía constitucional para conseguir el fin. No vemos aquí cómo afectar una garantía constitucional como la inviolabilidad de las comunicaciones privadas resulta necesario a este fin público, porque ni siquiera se relaciona con una decisión que haya sido adoptada, no se relaciona con una materia específica que esté en algún tipo de investigación y por lo tanto tampoco vemos cómo se cumple aquí el principio de la proporcionalidad para la afectación de los derechos de los funcionarios públicos. En este caso entonces no tan solo se incumple la reserva legal, sino que también con el principio de la proporcionalidad. Asimismo, perdón. El Consejo para la Transparencia ha señalado que los preceptos que han sido impugnados por este servicio no resultan decisivos en la litis debido a que además no se impugnaran ciertos principios de la ley de acceso a la información, o la ley 20.285, perdón. El artículo 11 en algunos de sus principios que también utilizan el concepto de información en términos amplios. Nosotros entendemos que estos principios deben leerse a la luz de la Constitución, así como todo lo que es la ley 20.285, en la medida en que el concepto de información resulte inaplicable, ¿cómo sería posible aplicar los principios en los términos en que está establecido en la ley 20.285? No tiene sentido que nosotros que en definitiva pudiese alegarse la inconstitucionalidad del concepto mismo de información y que luego se apliquen los principios en los mismos términos en que están invocándose el concepto de información. Nosotros estamos cuestionando el concepto de información de la ley. Estamos cuestionando ese concepto de información. ¿Cómo podría entonces ser decisivo? En cambio, solo los principios están referidos a algo. Además que dentro de los principios olvida el Consejo para la Transparencia que con ocasión del principio de la divisibilidad vuelve la ley a la Constitución. Y el principio de divisibilidad que está contenido en el artículo 11, letra E, que es el que dice, cuando hay cosas que pueden ser públicas pero que además pueden contener material que debe ser resguardado como algo privado o algo reservado, rige el principio de divisibilidad, es decir, precisamente el conflicto, lo privado, lo público. ¿Y qué dice ahí el principio de divisibilidad? Se refiere a actos y resoluciones, no se refiere a información. El artículo 11, letra E, de la ley 20.285, que precisamente establece el principio para poder resolver un conflicto donde supuestamente hay información pública y hay información privada, se refiere a actos y resoluciones. Nuevamente, excelentísimo tribunal, aquí se vuelve a
la Constitución y se vuelve a las decisiones. Son las decisiones respecto de las cuales se puede tener acceso o derecho de acceso a la información pública. Me quiero referir por último, en este poco tiempo que me queda, a perdón. Bien, decía entonces anteriormente que entendemos además que esta interpretación que potencialmente puede hacerse del derecho a la información en cuanto afecta el derecho a la inviolabilidad privada, afectaría también el derecho en su esencia. Porque la esencia de la comunicación privada, ya lo dije al iniciar este alegato, es que se trata de intercambio de mensajes entre personas específicas, determinadas y que no están destinadas al conocimiento público. Por lo tanto, el legislador, al regular cualquier restricción, no podría llegar a hacer perder lo privado del intercambio de información. No podría hacer perder lo que es precisamente esencial a la comunicación privada y que lo que resguarda es nuestra libertad de mantener comunicaciones con otros sin que intervenga el Estado y sin que esté vinculado a un objetivo superior. ¿Cómo no va a ser así, excelentísimo tribunal, si para afectar, y en eso concordamos con el Consejo para la Transparencia, los funcionarios públicos sí ven de alguna manera morigerada el derecho a su vida privada, por ejemplo, cuando en pos de la probidad se establecen y en pos de la publicidad de cierta información relevante para fines públicos, se establece, por ejemplo, la declaración de intereses y de patrimonio. Claro, porque ahí se está accediendo, ahí ya no estamos hablando de comunicaciones privadas, estamos hablando de acceso a datos de la vida personal. Y efectivamente el funcionario público está sometido a ese tipo de regulación por un objetivo superior, velar por la probidad en el ejercicio de la función pública. Pero no se llega a eso por una interpretación. Aquí la Constitución habilita específicamente y se hace específicamente la afectación del derecho fundamental. Por lo tanto, tampoco acá estamos planteando que los titulares de órganos públicos tengan derechos absolutos. Estamos claros que en pos de la función que ellos ejercen pueden y deben tolerar afectaciones que pueden ir un poco más allá de aquellas que toleran los particulares. Si lo que nosotros discutimos acá es que, 1, no se haga por ley, 2, que esa ley no sea específica y determinada, 3, que esa ley no está habilitada por la Constitución para hacerlo. Eso es lo que nosotros estamos impugnando. Acá los correos electrónicos son comunicaciones privadas, eventualmente los mensajes que están implícitos pueden estar afectando datos de la vida personal y sin embargo no existe una habilitación constitucional expresa y no es la ley de acceso a la información, la ley 20.285, la que puede abordar esto por la vía de la ampliación del concepto de acto, resolución y fundamentos de estos actos y resoluciones a un concepto de información. En nuestra presentación obviamente hemos aludido a ciertos, ya he mencionado los antecedentes que tenemos con la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal, refería específicamente a los correos electrónicos. Además tenemos fallos de la Corte Suprema donde efectivamente concuerda y llega al mismo razonamiento que llega este excelentísimo tribunal en materia de acceso a la información o acceso más bien a los correos electrónicos y por lo tanto me remito entonces a la abundante jurisprudencia que puede existir en torno a esta materia y que hemos citado en nuestro requerimiento y que obedece además a la línea jurisprudencial que nuestros más altos tribunales han tenido y este excelentísimo tribunal liderando por lo tanto esa postura que creemos que es la postura correcta en la lectura de los derechos fundamentales. Por lo tanto, lo que solicitamos es que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad por los efectos inconstitucionales que podrían producirse al levantar la reserva de los correos electrónicos del director del Servicio Nacional de Pesca en cuanto estos han sido solicitados por un particular. Muchas gracias, excelentísimo tribunal. Gracias a usted. En segundo lugar, por Salmón Chile, alega el abogado José Pablo Cabello, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Señor presidente, señores
ministros, señoras ministras, alego en representación de Salmón Chile, quien también es requerente según se explicó en la relación, en un recurso, en una reclamación de ilegalidad deducida ante la Corte de Apelaciones de Santiago y que luego fue acumulada ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en lo que constituye la gestión pendiente del presente requerimiento. Y se escuche mejor. Atendía la precedencia o la anterior interposición de ese recurso, pero para todos los efectos estamos en ambos casos discutiendo. La gestión pendiente consiste en la impugnación de la misma decisión del Consejo para la Transparencia, que dispuso la entrega de los correos electrónicos intercambiados entre el director del Servicio Nacional de Pesca y los personeros de Salmón Chile. El Servicio Nacional de Pesca dio la posibilidad a Salmón Chile de oponerse. Salmón Chile dedujo oposición y luego, en contra de la decisión del Consejo, dedujo el reclamo de ilegalidad. Esa es la razón de nuestra intervención como dos requirentes. Mi anuncio estaba hecho por 10 minutos y espero utilizar menos de ese tiempo. Y con toda seguridad, lo más importante que tengo que decir es la razón por la cual voy a ser breve. Voy a ser breve, en primer lugar, porque esta no es la primera vez en que el Tribunal conoce de requerimientos de inaplicabilidad del artículo 5º y su segundo de la Constitución. Segundo, voy a ser breve porque no es primera vez en que el Tribunal Constitucional declara inaplicable por inconstitucional el inciso segundo del artículo 5º de la Constitución. Y voy a ser breve porque el Tribunal Constitucional tiene una doctrina ya asentada, en virtud de la cual ha declarado inaplicable el inciso segundo del artículo 5º de la Constitución, por estimar que éste vulnera el artículo 19, número 5 de la Carta Fundamental, en los casos de los correos electrónicos generados o recibidos desde la Administración del Estado, en el ámbito de la Administración del Estado, en la medida en que estos constituyen comunicaciones privadas, o en tanto estos constituyen comunicaciones privadas, y que también vulnera el artículo 8º, inciso segundo de la Constitución, en la medida en que está entregada, se podría dar lugar a la entrega, en virtud de la aplicación de esas disposiciones legales, de documentos o de antecedentes que no son ni decretos, ni resoluciones, ni fundamentos, ni procedimientos. Esa es la doctrina que está sentada y eso ahorra buena parte de mi alegato. E incluso acepto la invitación que formulan estos precedentes, estos que además son conocidos y a los que les podemos poner nombre para reconocerlo. El caso Subsecretaría del Interior, exonerados políticos, el caso Subsecretaría del Interior, gastos del terremoto del 2010, y el caso Ministerio Secretaría General de la Presidencia, anteproyecto de ley. Son fundamentalmente esos tres los precedentes. Y la invitación que hacen esos precedentes es a que lo que debe discutirse en los casos futuros es fundamentalmente si debe o no aplicarse el precedente y no discutir o cambiar en qué consiste ese precedente. Y sobre esa base entendemos que en el caso que estamos analizando, y de acuerdo a la descripción que se ha hecho, la coincidencia del asunto es absoluta y se dan los mismos supuestos y las mismas condiciones para lograr o para llegar a concluir que debemos aplicar ese precedente, con algunas diferencias que o resultan inocuas o incluso refuerzan la posición de nuestro caso. La primera diferencia que uno advierte es que en estos tres casos que he mencionado intervenía un ministro o un subsecretario. Se trataba de los correos electrónicos de estas personas, de estos funcionarios. En este caso se trata de los correos electrónicos de un jefe de servicio, el jefe del Servicio Nacional, el director nacional del Servicio Nacional de Pesca, cuestión que no produce ninguna diferencia a la luz del criterio interpretativo que anuncian estos precedentes respecto de que los funcionarios públicos tienen derechos y tienen particularmente el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. Por lo tanto, ocupen un cargo u otro, para estos efectos no genera ninguna diferencia. La segunda diferencia que podemos establecer respecto del caso, de los casos de la Subsecretaría del Interior, es que en esas dos situaciones se planteaba las comunicaciones o se planteaba la incidencia en los asuntos para la entrega de información o de correo electrónico entre el correspondiente subsecretario del Interior y un gobernador
en uno de los casos, y entre el subsecretario del Interior y los demás funcionarios públicos, sea de la misma repartición o de otra. En este caso, además, como novedad respecto de esos, y a semejanza del caso del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, lo que se está pidiendo es la comunicación entre funcionarios públicos y particulares, que son los personeros de Salmón Chile. Lo que desde este punto, desde la base de los razonamientos de la doctrina del tribunal, no reviste mayor incidencia, y por el contrario, lo que hace incluso es reforzar la posición o la necesidad de protección en este caso, considerando que, incluso permitiendo atender o disuadir a los votos de disidencia que se manifestaron en estos precedentes, y que argumentaban la posibilidad de una menor protección de la privacidad en el caso de los funcionarios públicos. Incluso si aceptamos esa posibilidad, en este caso eso no tendría aplicación en la medida en que está interviniendo un funcionario público, pero también hay sujetos privados que no pueden verse arrastrados en sus comunicaciones intercambiadas por el cargo que detenta su interlocutor. Y la tercera diferencia, que también puede advertirse con todos los casos anteriores, y que llama bastante la atención, es que en este caso no hay ninguna relación en cuanto al contenido de los correos electrónicos. En los tres casos anteriores tenían que ver o con exonerados políticos, o tenían que ver con los gastos del terremoto del 2010, o tenían que ver con las discusiones en torno a la generación de un anteproyecto de ley previo a su presentación al Congreso. En este caso se han solicitado todos los correos electrónicos, generados además en un plazo bastante amplio, como señalaba mi colega, por el espacio de un año, lo que además permite alejar todavía más la posibilidad de que estos correos electrónicos pudieran, por ejemplo, acercarse o guardar alguna relación o conexión con un expediente que permita entender, por lo tanto, que podrían ser un fundamento, y por esa parte y por esa vía desvirtuar, desvirtuar su extralimitación respecto del concepto o del alcance que pueda tener el artículo 8º, inciso 2 de la Constitución. Por tanto, la conclusión es que la discusión respecto si este caso se asemeja o no a los precedentes, me parece que la conclusión es bastante evidente, es del todo similar, y las diferencias son o inocuas o incluso refuerzan nuestra posición. Y si establecemos similitudes con esos tres casos, podemos al mismo tiempo establecer diferencias y descartar o concluir a qué caso no se parece. Si se parece a estos tres casos, no se parece a un caso distinto de correo electrónico, denominémoslo caso Ministerio de Transporte, donde por la vía de la admisibilidad del correspondiente requerimiento se le consideró inadmisible por falta de fundamento, atendido principalmente a la consideración de que según constaba en la respuesta otorgada por el Ministerio en su oportunidad a los requerientes de información, se había manifestado que esos correos electrónicos iban a servir de base para futuras decisiones tomadas en el marco de los contratos de concesión de transporte. Y esa modificación del contrato de concesión de transporte daba cuenta la resolución de inadmisibilidad, se habían efectivamente celebrado con posterioridad. Nuestro caso no se parece en nada a este, primero porque en ese caso existió una declaración de inadmisibilidad, que si bien tiene que ver con un requerimiento de inadmisibilidad, se pronuncia en base a causales específicas manifestadas por la ley. Y en segundo lugar, y fundamentalmente no tiene nada que ver, porque en ese caso se pudo advertir de la propia declaración del requerente, de las declaraciones previas del requerente, que había existido o que estos correos electrónicos habían servido de base o de antecedente para
futuras decisiones concretas y especificadas, cuestión que no guarda ninguna relación con el presente caso, como además lo reforzaba, tiene que ver con la generalidad y con la falta del objeto preciso o de contenido de los correos que son solicitados en este caso. Solamente eso. Muy bien, muchas gracias. Finalmente, por el Consejo para la Transparencia, alega el abogado Rodrigo Reyes, hasta por 30 minutos. Tiene la... Muchas gracias, señor presidente. Con su venia y los demás ministros de este excelentísimo Tribunal Constitucional, alego en representación del Consejo para la Transparencia, solicitando el rechazo del presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, deducido por el Cernapesca en contra de los preceptos legales impugnados latamente ya señalados. Antes de comenzar con las alegaciones de fondo que a juicio del Consejo son pertinentes para el rechazo del requerimiento, quiero hacer presente una circunstancia fundamental que ninguno de mis dos distinguidos contradictores que me han precedido la han señalado ni se han referido a ella. El Consejo para la Transparencia, en la decisión reclamada de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, fue claro en señalar que los correos electrónicos que fueron solicitados y aquellos respecto de los cuales se dispuso su publicidad son públicos en la medida que digan relación directa con el ejercicio de aquellas funciones públicas que toda la normativa relativa a pesca y acuicultura le confiere al señor Director Nacional de Pesca y Acuicultura, y que están enunciadas precisamente en el artículo 28 del decreto con fuerza de ley número 5 del año 1983, que contiene una serie de funciones y atribuciones relativas al cumplimiento y a la fiscalización de todas las leyes y de toda la normativa que regula el sector pesquero nacional. Y además no se hizo presente tampoco que en la decisión 1125-2015 del Consejo para la Transparencia se dispuso aplicar el principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11 de la misma ley, señalando que en el caso de que los correos electrónicos institucionales del señor Director Nacional de Pesca, examinándose contenido de esos correos, pudiera verse que exponen algún antecedente relativo a su vida privada o a la intimidad de su emisor o de su receptor o de un tercero o de cualquier otro dato que no se relacione con el ejercicio de las funciones públicas o que no advierta relación con el ejercicio de las funciones que le caben en su calidad de director nacional, proceda a aplicar el principio de divisibilidad, tarjando esa información o derechamente no entregando esos correos que en razón de su contenido no puedan o más bien digan relación con su vida privada. Labor que por lo demás debe hacerse sin intervención de ningún tercero, sino que es el propio receptor emisor, el señor Director Nacional de Pesca, en calidad de titular de esas casillas electrónicas, quien debe ponderar cuáles podrían hipotética y eventualmente apartarse del ejercicio de sus funciones públicas y dirían eventualmente relación con su vida privada, y por lo tanto deberá abstenerse de entregar esos correos electrónicos. En consecuencia, aquí se está aplicando el principio de divisibilidad que la abogada que representa al Servicio Nacional de Pesca ha señalado que no correspondería aplicar porque no se trata de un acto ni tampoco de una resolución de la Administración del Estado. Y, a su juicio, el principio de divisibilidad solo corresponde aplicarlo respecto de ese tipo de documentos. Lo cierto es que esa afirmación ha sido desestimada por la jurisprudencia tanto de este excelentísimo tribunal como también de las Cortes de Apelaciones que en las veces que les ha correspondido conocer de la aplicación del principio de divisibilidad, y también de la excelentísima Corte Suprema. Por lo tanto, la jurisprudencia es clara ya en aceptar que el principio de divisibilidad se aplica también a otros antecedentes que no son exclusivamente actos y resoluciones. Y voy a poner en evidencia un solo caso. Por ejemplo, en la sentencia Roll 2506 de esta excelentísima magistratura, este tribunal declaró constitucional y declaró perfectamente aplicable el principio de divisibilidad respecto de informes psicolaborales elaborados por una empresa consultora respecto de personas que postulaban a concursos públicos en el sistema de alta dirección pública.
y sostuvo que era posible aplicarlo para entregar ciertas partes de ese informe, por ejemplo, los puntajes, porque en ese sentido no se afectaba la vida privada de estas personas. Y este tribunal, en esa sentencia, la ROL 2506, señaló que el principio de divisibilidad es necesario aplicarlo porque permite conciliar el derecho de acceso a la información con las causales de reserva. Este principio hace que, en definitiva, conversen los preceptos de la ley de transparencia con los preceptos constitucionales relativos a la publicidad y a la reserva. Y en consecuencia permite, en virtud del principio de proporcionalidad también, sostener que no todo es privado y no todo es público. Y se puede dar acceso en parte a determinada información y también en otra parte se puede reservar, que es lo que está haciendo el Consejo para la Transparencia al aplicar las normas impugnadas, dando acceso única y exclusivamente a los correos electrónicos que dicen relación con el ejercicio de funciones públicas. Sostenemos además, su señoría excelentísima, que este requerimiento de inaplicabilidad es improcedente porque derechamente se dirige a atacar la decisión del Consejo para la Transparencia y no la constitucionalidad de las normas legales impugnadas. No es la eventual aplicación incorrecta o la eventual aplicación abusiva de estos preceptos que puede efectuar un tribunal, o en este caso el Consejo para la Transparencia, la que debe corregir este tribunal. Esa corrección debe hacerse por parte de los tribunales ordinarios de justicia, los jueces de fondo llamados a conocer el conflicto de legalidad, su señoría excelentísima. Por lo tanto, acá la pregunta es si es constitucionalmente lícito o no que el legislador, en la ley de transparencia, desarrolle el objeto de la información que pueda considerarse pública, que está consagrada o señalada en el artículo 8º, inciso 2 de la Carta Fundamental. Y a juicio del Consejo para la Transparencia, en realidad no se ve por qué el legislador no podría hacerlo, siempre y cuando se respeten las causales de secreto o reserva que establece el mismo texto constitucional, siempre y cuando se respeten los bienes jurídicos protegidos que están consagrados en el inciso 2 del artículo 8º de la Carta Fundamental. Y esto no resulta indiferente, su señoría excelentísima, para la resolución de esta acción de inaplicabilidad, porque si bien puede aceptarse que en determinados casos pueda declararse inaplicable frases o partes o fragmentos de determinadas normas legales, la jurisprudencia de esta magistratura ha señalado que para que ello ocurra, al menos el precepto impugnado debe constituir una unidad lingüística. Por lo tanto, si atendemos y consideramos que la Carta Fundamental es un todo orgánico, armónico, sistemático, coherente, y que en ese sentido hay que interpretar los preceptos constitucionales, hay que considerar entonces los artículos 5º y 10º de la Ley de Transparencia en su integridad, para luego determinar si en la aplicación concreta devienen o no en inaplicables por inconstitucionalidad. Y resulta que las partes final de ambos incisos segundos de las dos normas legales impugnadas contienen dos importantes enunciados. El artículo 5º y el artículo 10º señalan, salvo que, luego de enunciar qué es aquello público a objeto de la ley, salvo que concurran las excepciones legales, que señala la misma ley o la Constitución, y también agrega, salvo las excepciones previstas en esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. Pero lo que hace el Cernapesca es acusar una regla general de infringir la Carta Fundamental, en condiciones que tanto la regla general como las excepciones, es decir, ambas, conforman un todo armónico y, en consecuencia, para ponderar el conflicto de constitucionalidad, hay que tener en consideración también las dos frases finales que están dispuestas en el artículo 5º y el artículo 10º de la Ley de Transparencia. De lo contrario, su señoría excelentísima, ¿cómo se explicaría que inclusive este mismo excelentísimo tribunal haya declarado perfectamente constitucional el artículo 5º, inciso 2, por ejemplo, en el caso relativo a la publicación de las remuneraciones de los gerentes de TVN? Tampoco estábamos en presencia de un acto ni de una resolución de un órgano de la Administración del Estado, pero este excelentísimo tribunal, en ese caso, perfectamente estimó aplicable el artículo 7, también letra H,
de la ley de transparencia, que se refiere a la obligación de transparencia activa, y en consecuencia desestimó el requerimiento de inaplicabilidad, aun cuando, reitero, el fondo del asunto versaba sobre la publicidad de remuneraciones de gerentes de una empresa del Estado o de una empresa pública. Entonces acá el problema no es de constitucionalidad, su señoría excelentísima, sino de un mal entendimiento del enunciado normativo completo que está consagrado en el artículo 5º y el artículo 10º de la Ley de Transparencia. Una comprensión de lo público, de acuerdo a lo que está señalando el Servicio Nacional de Pesca, acotada única y exclusivamente a lo que señala el artículo 8º de la Carta Fundamental, dejaría fuera del escrutinio público, de la publicidad y de la transparencia, una gran cantidad de actuaciones de los órganos del Estado sin posibilidad de escrutinio democrático. Por lo tanto, su señoría excelentísima, es bastante peligrosa la interpretación que está sosteniendo el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Por lo demás, el fundamento del acceso a la información y la consagración constitucional de este no se supedita única y exclusivamente a lo que está señalado en el artículo 8º de la Carta Fundamental. También es posible y es necesario hacer referencia al artículo 5º, inciso 2 de la Carta Fundamental, que no ha sido tratado en estos autos, en virtud del cual, y por aplicación de la teoría del bloque constitucional de derechos, cabe aplicar el artículo 13, número 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que comprende el derecho y la libertad de recibir y de acceder a todo tipo de información de toda índole, que obre, obviamente, en poder de los estados que han suscrito este tratado internacional. Además, la misma Administración del Estado entendió que el derecho de acceso a la información era bastante amplia y dictó un instructivo presidencial el 24 de enero del 2006 llamado Guías de Reglas y Criterios actualmente aplicables en materia de publicidad y acceso a la información administrativa. En ese documento, que es el oficio 72 de la fecha ya señalada, instruyó a los órganos de la Administración para que tengan en cuenta que la expresión actos que utiliza el texto constitucional no es equivalente a acto administrativo. Y señaló, además, que ya no resultaba procedente denegar el acceso a la información cuando no corresponde a un acto administrativo terminal ni tampoco a un acto trámite. Este instructivo es concordante si se lee correctamente el artículo 8º de la Carta Fundamental, que no habla de actos administrativos. El inciso 2 dice que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado. No dice actos administrativos de los órganos administrativos o de los órganos de la administración. Dice actos y resoluciones en general y se refiere a los órganos del Estado. En consecuencia, se está haciendo uso de una interpretación restrictiva para pretender restringir el ejercicio del derecho de acceso a la información, que, dicho sea de paso, reitero, también tiene una consagración en un tratado internacional que está vigente y que es directamente aplicable en el Estado de Chile. Este Consejo también señala, su señoría excelentísima, que existen otros preceptos legales, como son los literales A, C, D, del artículo 11 de la Ley de Transparencia, que producen efectos equivalentes a los que el requerente de inaplicabilidad pretende evitar y que no fueron requeridos de inaplicabilidad en este caso concreto, lo que le quita, a su vez, el carácter decisivo a los preceptos impugnados. Me refiero a la consagración de los principios de relevancia, de apertura, de transparencia y de máxima divulgación que están contenidos en los preceptos que he señalado. Los emails que intercambió el director nacional de pesca con personeros de la Asociación Gremial Salmón Chile caen dentro del tipo de información a la que se refiere el principio de relevancia, precisamente porque en ellos debieran estar contenidos todos los antecedentes intercambiados por el director nacional de pesca con la asociación gremial que reúne a las empresas más importantes de salmón o empresas salmoneras que operan en el país. En consecuencia, dado que no se está requiriendo ni ordenando entregar correos electrónicos que versan sobre la vida privada ni del señor director nacional de Sernapesca ni de los personeros de Salmón Chile, en virtud de este principio de relevancia, es posible que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso determine la publicidad de estos correos electrónicos. Inclusive hay un caso
en que una corte, en particular la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en el caso Rol 235-2013, dispuso la publicidad de correos electrónicos enviados por ciertos funcionarios del Serviu de la región de los lagos, relacionados con el ejercicio de funciones y materias públicas. Y precisamente lo hizo aplicando el principio de relevancia. Lo propio podría ocurrir si se aplica el principio de apertura o de transparencia, en virtud del cual se establece una presunción legal de publicidad, y será el Sarnapesca quien tendrá que desvirtuar esta presunción legal de publicidad, acreditando que el contenido de los correos electrónicos ordenados entregar no versan sobre la vida privada de los titulares de las casillas electrónicas de las cuales emanaron y fueron recibidos. Este principio de apertura y transparencia también ya fue acogido por la Ilustrísima Corte y aplicado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso en las sentencias Roles 7.932 del año 2011, 2055 del año 2012 y 1560 del año 2012. Y el principio de máxima divulgación también ha sido utilizado en y ha tenido acogida jurisprudencial en la sentencia que acogió, se pronunció sobre el reclamo de ilegalidad 7.932-2011 de la Corte de Apelaciones de Santiago, donde en esa oportunidad la Corte de Apelaciones sostuvo que si dichos correos electrónicos en ellos no contiene comunicación alguna que diga relación con la vida privada de quienes los intercambiaron, es posible acceder a la entrega de estos correos electrónicos. En consecuencia, los preceptos legales decisivos en las sentencias a las cuales me he referido han sido otras normas legales, no las que están impugnadas en estos autos. En particular, han sido los preceptos contenidos en las letras A, C y D del artículo 11 de la Ley de Transparencia. Por otro lado, su señoría excelentísima, si bien se han citado varios pronunciamientos de este excelentísimo Tribunal Constitucional que han acogido requerimientos de inaplicabilidad relativos a la materia que estamos debatiendo, lo cierto es que existen dos pronunciamientos judiciales de esta magistratura que corroboran que también este excelentísimo Tribunal Constitucional se ha visto confrontado con sus propias sentencias respecto del alcance del artículo 8 de la Constitución cuando se han requerido correos electrónicos. Me refiero a las sentencias Roles 2351 y 2395. En esas sentencias, y si bien los requerimientos fueron desestimados en sede de admisibilidad, este excelentísimo tribunal, a juicio del Consejo para la Transparencia, se ha inclinado por sostener que lo protegido por una comunicación electrónica enviada y recibida por un funcionario o servidor público es el contenido y no el continente. ¿Por qué eso, señoría excelentísima? Porque en esa oportunidad fueron declarados inadmisibles los requerimientos, dado el reconocimiento que el órgano requerido, Subsecretaría de Transporte, hizo en la respuesta a la solicitud de información, señalando que los correos electrónicos iban a servir de base para el pronunciamiento posterior de decisiones públicas relativas a las modificaciones de los contratos del Transantiago. En consecuencia, este excelentísimo tribunal consideró esas afirmaciones y tuvo en cuenta que los correos electrónicos, en atención a su contenido, iban a versar o servirían con posterioridad como base o fundamento para la toma de decisiones públicas. Es decir, en esos pronunciamientos judiciales de esta magistratura, este tribunal pone de manifiesto que lo relevante para decidir acerca de la infracción constitucional planteada en auto dice relación con el contenido de los correos electrónicos, porque pudo constatar y atendió precisamente a lo que estaba contenido en esas comunicaciones intercambiadas por funcionarios públicos, que es precisamente lo que hace el Consejo para la Transparencia en el considerando quinto de la decisión 112515. Considerando este razonamiento, el Consejo para la Transparencia sostiene la publicidad de los correos en la medida que diga en relación con el ejercicio de aquellas competencias y funciones públicas que les caben al Director Nacional de Pesca, su señoría excelentísima. Pasando a referirme a las otras infracciones constitucionales, por ejemplo, a la vulneración de los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental,
Quiero señalar que el Consejo para la Transparencia lo único que ha hecho en la resolución del amparo por denegación de acceso a la información es ejercer sus competencias legales en estricto cumplimiento del mandato constitucional de los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental y el artículo 33 de la misma ley, que contempla sus funciones y atribuciones, en particular en la letra B, que lo faculta para resolver fundadamente los amparos por denegación de acceso a la información, y la letra J, que también lo obliga a velar por la reserva de los datos e informaciones que conforme a la ley o la Constitución tengan el carácter de secreto, y por eso es que hace la precisión de reservar correos electrónicos que digan relación con la vida privada del funcionario público involucrado, y también ordena aplicar el principio de divisibilidad. En el ejercicio de resolver fundadamente, evidentemente que el Consejo para la Transparencia y cualquier otro órgano que tenga facultades resolutivas está dotado evidentemente de la facultad de interpretar preceptos y normas legales. Esa facultad de interpretación es inherente a la facultad de resolución, por lo demás ha sido validada por la excelentísima Corte Suprema y por la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y las otras cortes de regiones a que les ha correspondido conocer de reclamos de ilegalidad. Por lo demás, cuando resolvió esta materia, el Consejo para la Transparencia lo hizo dentro de su competencia, previa investidura regular de su integrante, es decir, de los señores consejeros que componen el consejo directivo de esta corporación, y en la forma prescrita por la ley, es decir, ajustándose al artículo 24 y siguientes de la Ley de Transparencia. En consecuencia, ninguna vulneración a los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental puede ocurrir o darse en el caso en concreto. Tampoco existe vulneración al derecho a la vida privada, consagrado en el numeral 4 del artículo 19 de la Constitución Política, al aplicar los preceptos legales impugnados, toda vez que el Cernapesca, en primer término, no explica por qué considera que los correos electrónicos institucionales de un funcionario público que versan sobre una materia pública, el ejercicio de sus funciones y sus competencias legales, pueden ser una comunicación privada. Simplemente lo asume, enuncia y da por hecho de que es una comunicación privada, en circunstancias de que lo que se está ordenando entregar o publicar no es la cuenta Gmail o Yahoo o de otro servidor privado del señor Director Nacional de Pesca. Es un correo electrónico contenido en un servidor institucional proporcionado por el Estado y pagado con fondos públicos para el ejercicio de sus funciones públicas. En consecuencia, Su Señoría Excelentísima, si atendemos el contenido, aquí no hay ninguna transgresión al derecho a la vida privada del funcionario público involucrado, ni tampoco de los personeros de Salmón Chile. Básicamente porque la información que se está pidiendo no atañe a la vida privada del funcionario, sino al ejercicio de funciones eminentemente públicas. Es por eso que el Consejo para la Transparencia rechaza que los correos electrónicos sean de funcionarios públicos, sean comunicaciones secretas en sí mismas, sino que su publicidad o su reserva debe ponderarse en función de su contenido y no de su continente. No se le está ordenando entregar, por ejemplo, correos electrónicos en los cuales el señor Director Nacional de Pesca invite a su cumpleaños a sus amigos, por poner un ejemplo, o en virtud del cual haya podido solicitar una hora para atención médica. Son correos electrónicos, reitero, Su Señoría Excelentísima, que atañen asuntos eminentemente públicos, y será el propio Director Nacional quien deberá aplicar el principio de divisibilidad y discriminar cuáles son relativos a su vida privada y cuáles no dicen relación con la afectación de este derecho fundamental. Por otro lado, tampoco se vulnera el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, contenido y resguardado en el numeral 5 del artículo 19, porque no son comunicaciones privadas las que se están ordenando entregar, son comunicaciones de carácter público. Por lo tanto, si examinamos el texto constitucional a la luz de la realidad actual, necesariamente tenemos que concluir que los correos electrónicos de funcionarios públicos que dicen relación con el ejercicio de sus competencias legales públicas
no pueden ser calificados como comunicaciones privadas por el simple hecho de haberse dirigido con ánimo de reserva hacia una persona determinada. Porque eso importaría un fuerte retroceso a los propósitos de la Ley de Transparencia y al cumplimiento de la publicidad y la probidad como bienes jurídicos que la Constitución Política de la República protege y propugna. Por lo tanto, Su Señoría Excelentísima, tampoco está vulnerada la garantía de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, toda vez que esa garantía también tiene su fundamento en la protección de la privacidad, y aquí no está en juego la privacidad, ni la intimidad, ni la vida privada del funcionario público involucrado, Su Señoría Excelentísima. También se ha criticado que la Ley de Transparencia no contendría un procedimiento que con suficiente especificidad y determinación permite el acceso a los correos electrónicos de funcionarios públicos. Eso no es efectivo porque la Ley de Transparencia sí contempla un procedimiento específico, detallado y de carácter personal para acceder a la información que obra en poder de los órganos de la Administración y sobre todo cuando se trate de información que pudiese hipotéticamente afectar derechos de terceros. Por ejemplo, está el artículo 20 de la Ley de Transparencia que obliga al organismo requerido a comunicar la solicitud a los terceros eventualmente afectados. Y esa norma legal fue usada por el Servicio Nacional de Pesca, que le confirió traslado a Salmón Chile para que la asociación gremial pudiera, en definitiva, presentar su oposición a la divulgación de los correos requeridos. Y eso fue lo que ocurrió. Efectivamente, tuvo la oportunidad de defenderse tanto el señor director de Pesca como también los personeros de Salmón Chile. El artículo 25 de la Ley de Transparencia obliga al Consejo también a dar traslado a estos terceros. Se utilizó en el caso en cuestión este artículo 25 y en sede de amparo se le confirió traslado a Salmón Chile. En consecuencia se respetó el principio de bilateralidad de la audiencia. Por tanto, no es posible sostener que la Ley de Transparencia no contemple un procedimiento específico y determinado para efectos de proteger los derechos de los terceros. El Consejo para la Transparencia jamás, Su Señoría Excelentísima, ha sostenido que los funcionarios públicos, por el solo hecho de ser tales y atendida su calidad, no tengan derechos fundamentales. Esa es una aseveración absolutamente errada. Lo que este Consejo sostiene es que los funcionarios públicos tienen vida privada y tienen los demás derechos fundamentales, pero en particular respecto a la vida privada, esa vida privada es un poco más reducida que la de una persona cualquiera. Y esa privacidad reducida ha sido reconocida por esta magistratura en las sentencias Robles 1732 y 1800. Por ejemplo, es posible que un funcionario público, y además lo debe hacer por obligación legal, presente declaración de intereses y patrimonio, y que esas declaraciones sean de acceso público. También es posible que un ciudadano cualquiera pueda acceder a conocer la remuneración de un funcionario público. Por lo tanto, estas son manifestaciones claras de la reducción del ámbito de la vida privada de los funcionarios públicos. Claramente, en esos casos no está en juego el 19 número 5 que ha sido invocado, pero sí está en juego el artículo 19 número 4 y el artículo 19 número 24, y no por esas circunstancias, esas obligaciones legales y la aplicación de las normas que las contemplan devienen en inconstitucionales. Y por último, Su Señoría Excelentísima, y con esto ya concluyo, tampoco existe vulneración con la aplicación de las normas legales impugnadas a el derecho a un debido proceso o un justo racional procedimiento consagrado en el numeral 3 del artículo 19. Básicamente porque en la misma Ley de Transparencia existe un procedimiento claramente establecido para tramitar una solicitud de acceso a la información, para presentar un reclamo o amparo por denegación de acceso a la información, un reclamo de ilegalidad ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones. En consecuencia, hay instancias de revisión y de apelación, si se quiere llamar, de lo que pueda resolver el Consejo para la Transparencia.
se respeta el principio de bilateralidad de la audiencia, dándole traslado a estos terceros para efectos de que opongan lo que estimen pertinente en defensa de sus derechos. La misma ley de transparencia contempla la posibilidad de que las personas intervinientes en este procedimiento puedan solicitar, si así lo desean, audiencias ante el Consejo para la Transparencia, presentar todo tipo de pruebas ante el Consejo. Se pueden decretar gestiones oficiosas, medidas para mejor resolver. En consecuencia, hay una serie de manifestaciones dentro del procedimiento de amparo por denegación de acceso a la información que materializan un derecho al debido proceso y al justo y racional procedimiento. Y por último, Su Señoría Excelentísima, dado que ninguno de los anteriores derechos fundamentales que el Cernapesca estima conculcados realmente están afectados y vulnerados, ni mucho menos en su esencia, no es posible sostener que además se infrinja con la aplicación de las normas legales impugnadas el numeral 26 del artículo 19. En consecuencia, Su Señoría Excelentísima, y en base a todas estas alegaciones, solicito a este excelentísimo tribunal se sirva rechazar el requerimiento de autos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ministro García. Yo quisiera hacer una pregunta a todos los intervinientes. En este caso, la solicitud hecha ante el Consejo para la Transparencia no solo pedía copia de correo electrónico, sino que también pedía la copia del listado de llamadas registradas, las llamadas telefónicas registradas entre el gerente general y el director de Cernapesca, ocurrido en el lapso de 9 meses. Lo primero, entiendo de esto, es que estas se entregaron, porque solo hubo una oposición, entiendo, no estoy seguro, esa es mi primera pregunta, porque solo hubo una oposición a entregar la información relativa a correo electrónico. Esas se entregaron, ¿no es cierto? Ok. Sobre el supuesto de que se entregaron, ¿qué diferencia ontológica en relación al artículo 19, número 15, puede haber en la relación de la inviolabilidad sobre el registro de comunicaciones entregadas voluntariamente y los correos electrónicos? ¿Tiene la palabra? En el mismo orden que pusieron, Cernapesca primero. Aquí el Cernapesca no está tratando de eludir el hecho de entregar información. Lo que nosotros estamos alegando, porque en el caso de las llamadas telefónicas es un registro, pero no está en el contenido de los mensajes de esas conversaciones. Lo que se entrega es un registro de intercambio de llamados, pero obviamente no se está intercambiando, o sea, no se están entregando los mensajes propiamente tales. En el correo electrónico tampoco se está pidiendo un listado de cuántos correos electrónicos, sino que se está pidiendo derechamente el correo electrónico. Es ahí donde nosotros estimamos que se excede el marco de la información pública que está disponible, y por eso también entendemos que se infraccionaba el principio de la divisibilidad, porque en el principio de la divisibilidad está referido a actos, resoluciones, fundamentos y procedimientos, no al concepto de información. Es por eso que nosotros, en virtud de este principio, lo que hicimos fue, el registro lo pudimos entregar, no contenía el mensaje. Lo que el Cernapesca le preocupa es que aquí la comunicación privada, el concepto sustantivo de comunicación privada y no formal, es decir, el mensaje en sí mismo, pretende ser objeto de entrega. Gracias. ¿Tienen la palabra? ¿Quiere decir algo? Sí, no, adhiero a lo señalado, la diferencia está en el contenido, no Ok. existe revelación de eso. Bien. ¿Consejo de transparencia? Señoría Excelentísima, simplemente señalar que en el caso de las llamadas telefónicas no había registro físico-digital del llamado telefónico, pero sí había un listado de llamados que se habían intercambiado. En consecuencia, no obraba en poder grabada, por ejemplo, las comunicaciones sostenidas vía telefónica. Era imposible acceder a la entrega de ese tipo de información. Y simplemente me voy a tomar de la afirmación de mis dos colegas que han atendido al contenido de las comunicaciones. Por lo tanto, eso es lo relevante para determinar la afectación que pueda o no haber al numeral quinto del artículo 19. Con la respuesta que han dado estas últimas dos afirmaciones, corroboran que en realidad lo que debe ponderarse y tenerse en consideración es el contenido y no el continente. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, muy bien. Concluida entonces la vista de la causa. Vamos a hacer un alto de 10 minutos para continuar con la causa siguiente. Gracias.